Asimismo, busque, pero ahora en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo número 3. Capítulo 3 de Filipenses. Voy a permitirme leer versículos 7 a 11. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí la lectura de la palabra. Empiezo con el versículo 7 porque estamos justamente en este versículo. Nos quedamos para la semana pasada, los quedamos ahí para continuar en esta semana. El texto que estamos revisando ahora tiene que ver desde luego con mucho de lo que vimos la semana pasada y en semanas anteriores. El apóstol Pablo, como ya nos hemos enterado a lo largo de este tiempo, nos ha estado previniendo y enseñando acerca de grupos de personas. Él les llama de una manera bastante fuerte, les llama perros, les llama malos obreros, les llama mutiladores del cuerpo. Nosotros podemos saber que las características de estos individuos son esta característica que tienen de ser judaizantes, como ya hemos hablado en el pasado. Estos hombres judaizantes eran los que obligaban a todos aquellos, sobre todo los gentiles, a judaizar. Es decir, ellos querían que los gentiles, los que venían al evangelio, decían: antes de que pudieran ser ustedes cristianos o antes de que puedan acceder al evangelio de la fe en Jesús, tienen que primero pasar por el rito judío. Es decir, que en la mente de aquellos judaizantes seguramente estaba la idea de que nadie puede ser cristiano sin antes ser judío, como si fuera un requisito indispensable. Y entonces los obligaban a tener rituales de los judíos y los obligaban pues a circuncidarse y a cumplir con la ley de Moisés y algunos otros rituales. Esto por supuesto chocaba con el evangelio no solamente que predica Pablo, el evangelio que predicó el mismo Señor Jesucristo siendo judío, y chocaba con todos los principios que emanaban de la Escritura. A estos que estaban atacando mucho a las personas que estaban viniendo al evangelio, gentiles sobre todo en esta región de Macedonia, donde había una gran cantidad de gentiles, estaban pues teniendo influencia de estos hombres. Esta iglesia, que es una iglesia noble, amorosa, que es una iglesia que entiende el evangelio, que ama al Señor Jesucristo, es una iglesia que entiende su labor incluso como sustentadora de su pastor, que era el apóstol Pablo, que le enviaba ofrendas. Esta iglesia que había entendido el secreto de la felicidad porque sabía que tenía que estar gozosa en medio de grandes pruebas, como su pastor Pablo estaba enseñándolo, incluso en contra de todos aquellos que estaban atacando a la iglesia, estaban ellos aprendiendo a ser gozosos cualquiera que fuera su situación, tener contentamiento cualquiera que fuera su situación. Esta iglesia pues estaba aprendiendo estas cosas, pero ahí en esta iglesia estaba pues este grupo de personas que ya les llamamos judaizantes, que estaban haciendo esta tarea. Tanto que el apóstol Pablo les dice: guárdense de ellos. Ellos son gente que no tienen buenas intenciones cristianas. Seguramente tienen una buena intención a partir de sus convicciones, pero no están dirigidos hacia el evangelio de Jesucristo. Dice el apóstol: guárdense de ellos. Ellos tienen mucha confianza en sus cosas, en sus creencias. Y luego añade el apóstol que si hay alguien que tiene que confiar en la carne, como estos judaizantes, dice Pablo, pues yo más. Dice él: si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. Si alguien tiene que presumir de lo que es, dice el apóstol, yo más. Y presenta sus credenciales a los filipenses. Les dice a los filipenses
que él puede confiar en la carne porque fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que era en la ley irreprensible. Dice, yo tengo muchas cosas. Desde nacimiento, decíamos la semana pasada, yo fui circuncidado al 8º día, y fue algo que me vino, que yo no decidí, pero esto soy, este soy yo, esto me da identidad. Además, yo soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, y etcétera, etcétera. Pero yo nací con esto, nací con la circuncisión y nací con la nacionalidad, hebreo de hebreos. Yo tengo que confiar en la carne. Y además mis logros personales, yo soy fariseo, ¿no? Fariseo en cuanto a la ley, dice el apóstol Pablo, soy fariseo, fui perseguidor de la iglesia y fui un irreprensible seguidor de la ley. Así que tengo muchas cosas con las que nací y tengo muchas cosas que yo logré en mi vida, en mi carrera, que por cierto eran cosas maravillosas, eran cosas muy, muy buenas, pues muy importantes para la vida de cualquier judío. Era bastante importante todo esto. No todos compartían las mismas credenciales del apóstol Pablo, sí muchos, pero no todos, y él tenía de qué presumir y eran estas cosas. Así es que si alguien tiene que confiar en la carne, dice él, yo más. Pero no podemos nosotros quedarnos con la idea de que el apóstol está diciendo, estas son mis credenciales y véanme con estas credenciales. No las pone enfrente para ser admirado de los filipenses, no las pone enfrente para que los filipenses digan, este sí tiene credibilidad, o este sí tiene estirpe, o este sí tiene linaje, o este sí es importante o conocedor. No pone sus credenciales el apóstol Pablo como para ser exaltado, reconocido o para cuidar su reputación, todo lo contrario. Y entonces empezamos la semana pasada con el verso 7, que nos dirige pues justo en la dirección contraria. Porque en el versículo 7, el apóstol ya dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice él, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice él, por cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he considerado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, estas cosas que ya les hablé, dice el apóstol, todo esto que yo tengo de nacimiento y que he adquirido en mi vida, ¿no? Para mí eran ganancia. Esas cosas son importantes para mí. Pero estas cosas que son importantes o fueron importantes para mí, que eran ganancia, ahora las tengo como pérdida. Ahora, tenemos que decir que de ninguna manera el apóstol está desprestigiando esas cosas. No pudiésemos decir tampoco de ninguna manera que esto que el apóstol presentó son malas cosas en sí mismas. No lo son. No son malas cosas. Haber sido circuncidado el 8º día era bueno, y no solo bueno, muy bueno. Era necesario. Él había cumplido con esto. Era un ritual necesario, ordenado desde el Antiguo Testamento. O sea, no era malo en sí mismo. Ser hebreo de hebreos no era malo, le daba una identidad nacional. En cuanto a la ley, ser fariseo tenía una ortodoxia importante, tenía una convicción firme. Las cosas que él presume no eran malas en sí mismas. El celo como perseguidor de la iglesia, pudiésemos decir que era malo, que persiguió a la iglesia, pero su celo, su convicción, su compromiso son buenos, eran buenos. Incluso el apóstol Pablo a los romanos, hablando de estas cosas, afirma que estas cosas, algunas no son tan malas. Dice él pues en el capítulo 3 de Romanos, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, dice Pablo? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Poniendo en tela de juicio el tema de la circuncisión, cuestionándola, dice, ¿qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios a los de la circuncisión. Es decir, no desprestigia la circuncisión, no desprestigia el ritual, no desprestigia su identidad. Estas cosas no son malas en sí mismo. El problema es cuando estas cosas son consideradas como vehículos, como salvoconductos para la salvación. Es malo cuando estas cosas hacen que yo ponga mi confianza en esto y que yo pueda reclamarle a Dios que estas cosas o por estas cosas tiene que aceptarme. Porque yo fui así,
Oye, Señor, yo cumplí, yo me circuncidé al 8º día, además mi familia es de abolengo, además yo en cuanto a la ley fui irreprensible, además yo soy fariseo de fariseos. O sea, tómamelo en cuenta, Señor, estas cosas son importantes y tienes que tomarlas en cuenta para mi salvación. Cuando estas cosas sirven para entender o para llevarla a la presencia del Señor como algo que valga para mi salvación, para ganar el favor de Dios, estas cosas están mal. En sí mismas no, pero están mal. Pero si por otro lado estas cosas son consideradas como algo que Dios otorgó y que me conducen para llegar a conocer a Cristo, la cosa es distinta. Pero si son condiciones para que Cristo las tome en cuenta y me salve, entonces ahí había un problema. En este sentido, el apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Creo que percibamos un poco que el apóstol Pablo, pues no es contador, pero los términos que utiliza aquí, quizá algún contador los pueda entender mejor, entre el debe y el haber, ¿no? Como la pérdida y la ganancia. Porque hoy día pudiésemos nosotros, desde el punto de vista de los contadores, de los que manejan los números, entender las pérdidas y las ganancias. Normalmente los contadores de nuestra época sufren mucho con las pérdidas por encima de las ganancias cuando los números están en rojo, menos, y tenemos un término latino muy interesante que es déficit, ¿no es cierto? Decimos, esto es pérdida. No nos gusta la pérdida para nosotros es un fracaso. La pérdida para nosotros es algo que no nos gusta, pues es una señal de que los esfuerzos ejercidos no fueron suficientes, o que lo que hicimos fue equivocado, de tal manera que nos generó, pues, entonces, pérdida. Desde el punto de vista de la economía, posiblemente haya razón, ¿no es cierto? Porque, pues, una mala administración llevará justamente a la pérdida. Y entonces, lo que era ganancia, ahora es pérdida, y estamos en números rojos. El apóstol, por supuesto, no está hablando desde el punto de vista de la contabilidad. Sin embargo, él había metido en la bolsa de la ganancia todos estos elementos: la circuncisión, su identidad, su celo por perseguir a la iglesia, su irreprensibilidad en cuanto a cumplimiento de la ley, en cuanto a su estado como fariseo, era muy buen fariseo, y todo esto lo había puesto en la bolsa de la ganancia. Dice, esto es para mi ganancia, y lo dice él, eran para mi ganancia. Eran cosas que yo venía acumulando ahí en esta bolsa del haber, de la ganancia. Estoy juntando cosas en esta bolsa de la ganancia, ¿no? Y las acumulaba ahí. Quizá en este pensamiento fariseico, en este pensamiento antes de conocer a Cristo, que todas estas cosas tenían que llevarle al favor de Dios, y que al final del tiempo seguramente en la resurrección, porque los fariseos creen en la resurrección, pudiese el Señor, bueno, pues darle un lugar especial en el cielo, ¿no es cierto? Entonces dice, estas cosas eran para mí ganancia. Y ya los había metido yo en la bolsa, en el lado, en la columna de la ganancia. Bueno, pues estas cosas, dice él, que eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, ahora las estimo como pérdida. Como pérdida. Todo esto que él había conseguido, dice ahora, esto es pérdida. ¿Pérdida por qué? Pérdida porque ciertamente lo más probable es que el apóstol Pablo haya considerado a estos elementos como elementos suficientes para ganar el favor de Dios. Ahora, no solamente ya no estaban ahí para ganar el favor de Dios, sino que ahora, y lo va a decir un poquito más adelante, estas cosas no solamente no contribuyen, sino ahora son basura para mí. Ahora son basura, las detesto. Y no tanto porque esté avergonzado de su pasado, sino porque estas cosas no podían contribuir a la salvación que era en Cristo Jesús. Eran ganancia, ahora son pérdida. Una pérdida significativa, pero además una pérdida que el apóstol disfrutaba. Una pérdida que era maravillosa. Porque perder estas cosas lo había llevado al apóstol Pablo a otra condición, a otra situación. Quizá el apóstol había entendido finalmente lo que el Señor Jesús decía en Mateo 16, 26, y Marcos también tiene esta cita. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare
todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué caso tiene tener todo esto en el haber? Todo esto en la ganancia. ¿Qué caso tiene ganar todas estas cosas, todo lo del mundo, pero perder mi alma? Si de esto se trata, prefiero tener esto como pérdida. Como pérdida, que son ganancia, pero lo prefiero como pérdida. Pérdida. Y añade, por amor de Cristo. Cuando estudiamos este tipo de textos, el apóstol Pablo conoce a Jesús y él a Jesús le llama Señor, a Jesús le llama Jesús, incluso le puede decir Jesucristo. Pero Cristo también lo utiliza mucho. Pero cuando el nombre Cristo es mencionado por un exégeta como Pablo, porque además él conocía el libro de la ley, conocía el Antiguo Testamento, y aplica una teología bíblica maravillosa en el Antiguo Testamento siempre que se utiliza la palabra Cristo, porque la palabra Cristo tiene que ver con el Mesías, con el ungido. Así que no solamente es que él consideró todo como pérdida por amor de Jesús, sino que lo consideró todo como pérdida por amor del Mesías, del enviado, del anunciado, porque cuando se dice Cristo, implícitamente la mente del judío va al Antiguo Testamento y entiende de que lo que se está hablando es de quien fue prometido y quien ahora está cumplido. Es muy importante. No utiliza pues el nombre propio como Jesús, sino que habla del oficio de este Jesús que es Mesías, y que además todos los judíos entendían, creyentes o no. Bueno, pues él tiene todas estas cosas por basura, o las tiene como pérdida, por amor de aquel que estaba prometido y que ahora está ahí, que se le presentó a él. La vida del apóstol Pablo fue una vida muy singular y muy atípica, ¿no? Sui generis, en el que es que como esta situación no ha habido otra en el mundo, ¿no es cierto? No hay una situación como la del apóstol Pablo. Él fue perseguidor de Cristo. Él estuvo persiguiéndolo. Respiraba amenaza y muerte para con los seguidores de Cristo. Él era un perseguidor acérrimo, no necesariamente de los que seguían a Jesús, sino de Cristo mismo. Tanto así que cuando Cristo se le presentó en el camino a Damasco, el Señor le dice a Saulo en ese momento: ¿por qué me persigues a mí? Él sabía las profecías y entonces estaba encolerizado porque todos aquellos que estaban viniendo a Jesucristo estaban creyendo que Él era el Mesías, y esto era de gran enojo. En esa cosmovisión del apóstol Pablo, antes con todas sus credenciales y con su conocimiento de lo que él sabía, chocaba con lo que los nuevos cristianos sabían. Por eso quizá cuando esta carta 30 años después de esto que sucedió en Damasco, cuando él escribe a los filipenses, en su mente seguramente está aquellas cosas que él dejó en el camino a Damasco y las que adquirió cuando llegó a Damasco y le fue vuelta a la vista. Cuando él recibió la vista, seguramente pensó: todo aquello es basura. Pero ahora que he sido rescatado por aquel que yo perseguía, y por amor a aquel que yo perseguía, todo aquello que era ganancia, ahora es pérdida. Y es sustituido por el amor de Cristo, el Mesías, al que perseguía, con el que atentaba, al que despreciaba. Ahora, por amor a Él, que es al que perseguía, todas estas cosas son pérdida, lo que antes era ganancia. ¿Cuántas personas en el mundo son capaces de sustituir toda su vida, sus logros personales, sus procederes, sus preparaciones, sus estirpes, sustituirla por amor de Cristo? Pero ahí no termina la idea. El apóstol sigue diciendo en el versículo 8: y ciertamente, no solamente en aquel momento, quizá cuando fui convertido, y ciertamente aún hoy, estimo todas las cosas como pérdida. Sigo pensando igual.
No me he aferrado a estas cosas. No las he acomodado en mi nueva cosmovisión o en mi nueva estructura de fe. Sigo pensando exactamente igual 30 años después de mi conversión, quizá está diciendo el apóstol aquí. Ciertamente aún estimo todas las cosas, no todas, aquellas que ha mencionado, como pérdida. Las he estimado como pérdida. Pero ¿saben qué? No solo es bueno tener todos nuestros antecedentes por basura, en ese sentido que hemos hablado, eso sería ilógico si no tenemos en su lugar otra cosa. Es como, esto lo voy a tirar, pero ¿qué lo sustituye? Esto lo voy a dejar a un lado, pero ¿y en su lugar qué? Normalmente el hombre se maneja de esa manera, ¿no es cierto? Dejo esto, pero dejo esto porque ahora tomo esto otro. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, mi papá, cuando éramos chicos y había recursos en casa, mi papá decía, voy a cambiar el carro. Y lo emocionante era, y ahora, porque otro carro lo va a cambiar. Y entonces dejaba una cosa, pero no solamente la dejaba ya, sino que la sustituía por otra mejor. Luego las cosas se vinieron mal y pues la verdad es que fue lo contrario, dejaba lo mejor por lo peor. Pero normalmente cuando algo se deja, es sustituido por otra cosa. Así que no solamente es importante tener todo como pérdida, como basura de aquellas cosas de los antecedentes del apóstol, sino entonces en su lugar ¿qué? ¿Qué sustituye a todas esas cosas? Y entonces el apóstol utiliza una expresión maravillosa: la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice en el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. La excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando queremos seguir a Jesús y Jesús nos dice, si quieres venir en pos de mí, deja todas las cosas, todo, y sígueme, es dejar todo aquello que me daba identidad, seguridad, confianza, y sustituir esto por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo que hizo el apóstol Pablo fue dejar todo aquello, considerarlo como pérdida, como basura, y sustituirlo con el mismo empeño y más por la excelencia del conocimiento de Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo no es solamente tener la información del Cristo histórico. Existió en un tiempo, hizo tal o cual cosa. Esto sería conocer solamente a Cristo. Conocer a Cristo superficialmente es conocer solamente su valor histórico. Y solamente saber que nació en algún momento y en algún lugar, y que hubo ciertos personajes alrededor de su pesebre y algunas otras 2 o 3 cosas que hizo. La excelencia del conocimiento de Cristo es entrar en la profundidad del conocimiento de Cristo. Es conocerlo constantemente, diariamente. Es tener una relación íntima con Cristo. Es experimentar la vida con Cristo. Es escudriñar la palabra y encontrar en cada página a Cristo. Es vivir en comunión con Cristo. Porque si yo voy a dejar todo y lo voy a considerar como basura y pérdida, y solamente me conformo con saber que Cristo existió y que mora en mi corazón es suficiente, la excelencia del conocimiento de Cristo da un paso más y me lleva a un conocimiento pleno y absoluto de aquel con quien me he relacionado ahora. El apóstol dice, yo todo lo considero como pérdida, pero no solamente por el conocimiento de Cristo, sino por la excelencia del conocimiento, de Cristo Jesús. Y ahora le añade el nombre de este Mesías, Jesús, Salvador.
La excelencia del conocimiento de Cristo entonces tiene que ver con no solamente saber que Cristo existió, sino empaparme de la doctrina de Cristo, sino tener una comunión plena con Cristo, sino depender completamente de Cristo. El apóstol cambia todo con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sabe qué? Y la relación que él tenía con él, con Cristo, era tan íntima, pero tan íntima, que él añade de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. Para muchos, Jesús es nuestro Salvador. Predicamos a un Cristo como Salvador. Le pedimos a la gente que venga a un Cristo Salvador. Y lo que la gente más necesita hoy en día es ser salvado de sus pecados. Y presentamos a un Cristo como Salvador. Pero no nos gusta el señorío de Cristo, porque Jesús no solamente es el Salvador de Pablo, que lo salvó, sino su Señor, el que manda, el que gobierna, el que determina su proceder. Él dice, Cristo Jesús, mi Señor, al que obedezco, al que me someto voluntariamente, al que amo entrañablemente, por el que doy mi vida, porque Él no solamente me salvó, sino se constituyó en mi Señor. La relación, amados hermanos, del creyente con Cristo no solamente es desde el punto de vista de la salvación. Qué bueno que nos salvó, pero la relación de Cristo con nosotros tiene que ser como Señor. Su señorío es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Tan era su Señor del apóstol Pablo, que él dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué no hemos dejado nosotros? ¿En qué nos estamos aferrando nosotros? ¿Qué es lo que nos da identidad a nosotros? ¿Haber sido presbiterianos desde pequeños? ¿Qué nos da a nosotros identidad? ¿Será que el Señor, o vamos a ganar el favor de Dios porque fui bautizado desde pequeño? ¿Y soy presbiteriano de presbiterianos? Y en cuanto a la ley, hijo del anciano o del diácono, pues cuantas cosas eran para nosotros ganancia, tienen que ser consideradas como pérdida por amor de Jesucristo. Y todas esas cosas que son importantes, pero que no nos conducen para la gracia de Cristo, deben de ser tomadas por basura, por amor de Jesucristo. Y en su lugar, luchar para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo debemos perder todo y tenerlo por basura para ganar a Cristo. El que nació en un hogar cristiano y fue bautizado de pequeño y ha permanecido toda la vida en la iglesia no es más importante en el reino de Dios que el que ha sido llamado hace media hora a los pies de Cristo. Pero todos en conjunto tenemos que luchar para ganar, para empeñarnos juntos como iglesia en la excelencia del conocimiento de Cristo, olvidando lo que está ahí, teniéndolo no como un elemento que nos lleve a su gracia, sino como algo importante que el Señor nos permitió vivir, pero por amor a Él
busquemos la excelencia del conocimiento de Cristo. Oramos. Señor, ciertamente, muchos de los que estamos aquí, como el apóstol Pablo, tiene grandes antecedentes, historias importantes. Tenemos familias nuestras que hicieron tanto por el Evangelio y nosotros nacimos de ahí. Con nosotros se cumplieron las leyes de la iglesia. Algunos no hemos dejado de asistir a la iglesia por años, décadas. Pero Señor, si esto es lo que nos define, si esto es lo que tenemos, Señor, para presentarnos delante de ti y ser justificados en tu presencia, no lo queremos. Esto que era ganancia, queremos que sea pérdida. En su lugar, lucharemos para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo hemos perdido todo para ganar a Cristo. Pero si estas cosas para nosotros, Señor, son testimonio de tu fidelidad y de tu verdad, y no las consideramos como elementos de salvación, gracias. Gracias porque nos permitiste vivirlo, pero seguiremos luchando para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Instruye a tu iglesia, Señor, que te conozcamos más y más, y que Cristo sea no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Te alabamos, Padre. Instruye a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.